la posibilidad de una reforma laboral propuesta por el gobierno de François Hollande está siendo la causa de otra gran división interna en el seno del partido y en general de la izquierda en Francia también, ¿no? La ley El Khomri, conocida así por el apellido de la ministra de Trabajo Myriam El Khomri, va en línea de las medidas reclamadas por Bruselas. Y una vez más, la Unión Europea ingresando a cada una de las economías de los países que la componen y dando los lineamientos, junto al Banco Mundial, al Banco de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Esto que están viviendo esos estudiantes que están allí, cercados por el personal policial, no es algo nuevo, ya habían salido anteriormente, incluso hubo incidentes más temprano y en otras jornadas, porque lo que buscan hacer es frenar de alguna manera las medidas que ya fueron aprobadas, por ejemplo, en España, ¿no? En el año 2010, en el año 2012, la patronal y la derecha, claro está, las respaldan, los sindicatos se oponen fundamentalmente. El 70% de los ciudadanos está en contra de estas reformas, según un sondeo realizado por el diario Le Parisien. El texto todavía no se presentó ante el Consejo de Ministros francés. Bueno, esto tenía que llegar el pasado 9 de marzo, aplazándolo para el día 24 ahora, para continuar la negociación con los sindicatos. Los sindicatos en Francia son fuertes, son sindicatos modelo en muchas de las acciones, pero a veces no pueden frenar medidas que en toda Europa se están llevando a cabo. Recordemos, si nos ponemos a ver un poquito lo que ocurre en Gran Bretaña, donde el ajuste viene ya hace bastantes años, David Cameron lo está imponiendo, también es neoliberal. En Italia el gobierno también tiene operadores de la Unión Europea y se alinea con Alemania, que es el que dicta la mayoría de estas cuestiones. Así que para los franceses no es algo nuevo, lo que sí tratan de frenarlo de alguna manera, aunque sea, digamos, saliendo a las calles, cortando las calles, rechazando de alguna manera todo lo que ocurre. En realidad, todo esto puede llegar a tener un fin más cerca de lo que se dicen. Hay otras marchas para las próximas horas y los próximos días, y allí se ve el globo de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores de Francia, acompañando en cada uno de esos vehículos a estos estudiantes. O sea, se mezcla todo lo que tiene que ver con los sindicatos, además de los estudiantes que siempre están listos allí para defender los puestos de trabajo de sus padres y de ellos mismos de aquí a algunos años. Dejamos Francia, el ajuste en Europa, la crisis política también generada en el seno del mismo Partido Socialista, y vamos ahora a Latinoamérica. Volvemos, en este caso, a Brasil después de las multitudinarias marchas que se realizaron durante la jornada de ayer. Veníamos de 3 millones de personas el día domingo que se movilizaron contra Dilma Rousseff, y ahora, después de la designación como ministro, ¿no?, del Interior, jefatura de ministros, jefe de gabinete, ministro del Interior, serían los equivalentes a el jefe de la Casa Civil en este país vecino y hermano, donde hay dos personas que han hecho de alguna manera un acuerdo. Por un lado, Dilma Rousseff, la persigue el juicio político, el impeachment, necesita tener un quórum propio, necesita tener respaldos de otros partidos. Y por otro lado, Lula da Silva con los casos del Petrolao, lo que tiene que ver con la corrupción de la petrolera Petrobras. Ellos tienen un acuerdo, sin lugar a dudas, y esto lo confirma. Una escucha telefónica encendió la mecha en las últimas horas porque habla de ese respaldo y de esa protección mutua. Lula la ayuda a gobernar y Dilma lo ayuda a que no vaya a la cárcel. En Brasil, pocos días después de que 3 millones de personas salieran a las calles a protestar contra el gobierno, salpicado por un escándalo de corrupción de la gigantesca petrolera estatal Petrobras, la protesta volvió a las calles porque el expresidente Inácio Lula da Silva aceptó ser el número 2 del gabinete de Dilma Rousseff. Lula, presidente entre 2003 y 2011, aceptó la propuesta de Rousseff de ser ministro de la Casa Civil, lo que en otros países se conoce como jefe de gabinete o ministro de la presidencia. El exmandatario sale así de su retiro político para asumir lo que muchos consideran el segundo cargo gubernamental más importante del país, en una maniobra vista con sospecha, pues el propio Lula está siendo investigado por corrupción. Las sospechas crecieron cuando
se reveló grabaciones realizadas por la Policía Federal en las cuales Lula y Rousseff mantienen un diálogo que, según los investigadores del caso, da a entender que el expresidente asumió el cargo ministerial para evitar que lo detuvieran. Esta es la transcripción del audio. Allí comienza Dilma diciendo: Lula, escúchame. Decime, querida, le dice Lula. Mira, estoy mandando a Besías con el papel para que lo tengamos. Usalo solo en caso de necesidad, que es el acta de nombramiento. ¿Está bien? Ajá, está bien, dice. Eso, nada más. Vos esperalo ahí que está yendo, le dice Dilma. Y Lula contesta: está bien, yo estoy acá, me quedo esperándolo. ¿Está bien? Dice Dilma, y de ese modo Lula termina diciendo: está bien. Queda en claro que era un acuerdo entre los dos para ayudarse mutuamente, ¿no? Porque Dilma Rousseff busca el apoyo de su mentor Lula para salvar a su gobierno y negociar con sus aliados del Congreso, evitando así el juicio político. Y Lula busca no estar encarcelado. Algunos analistas apuntan a que su entrada en el gabinete traería también un poco de orden a lo que muchos consideran un gobierno caótico de Rousseff. La presidenta está muy debilitada políticamente por los escándalos de corrupción y enfrenta además denuncias ante el Tribunal Electoral de que realizó campaña con fondos ilícitos. Y esto era lo que pasaba en la Cámara de Diputados cuando pedían la renuncia de Dilma Rousseff. El opositor Invasaji dijo: hoy Brasil tuvo que ver a la presidenta Dilma Rousseff en un diálogo con el expresidente Lula da Silva, tratando de obstruir la justicia. No hay otra vía distinta a la renuncia inmediata de la presidenta, decía el legislador en esta conferencia de prensa en la Cámara de Diputados. Allí estaba el oficialista Adamuz, que decía: quieren acabar con el gobierno por la fuerza. La falta de respeto de la Constitución, llevar a cabo filtraciones selectivas, criminales, al igual que el juez Sergio Moro lo hace, es el responsable de esto. Vamos a tomar las medidas legales y jurídicas contra el juez Sergio Moro. No se puede hacer esto, decía el legislador del Partido de los Trabajadores. En las calles el panorama era similar, al día que salieron 3 millones de brasileños. Esta vez un número menor, pero más de 1 millón de personas se movilizaron contra Dilma Rousseff. El proceso está actualmente congelado a la espera de que el Supremo Tribunal Federal defina la forma en que se elegirán los 65 miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes, que deberá emitir un dictamen a favor o en contra de la apertura del proceso, lo que empezará a hacerse esta semana. En caso de un dictamen favorable, el mismo será sometido a la votación de la Cámara Baja, que de aprobarlo traspasaría la responsabilidad de la decisión final del Senado, que tiene 180 días para llegar a un acuerdo. Más allá, algunos expertos señalan que este nombramiento pone a Lula en una posición perfecta para sustituir a Rousseff y presentarse como candidato del Partido de los Trabajadores en las próximas elecciones presidenciales dentro de 2 años, ya que Rousseff no puede volver a presentarse y que actualmente el Partido de los Trabajadores no tiene ninguna figura alternativa. Veamos qué decía más temprano Dilma Rousseff cuando presentaba la idea de tener a Lula como número 2 de su gobierno. El comunicado afirmaba: la presidenta de la República, Dilma Rousseff, informa que el ministro de Estado, jefe de la Casa Civil, Jack Warner, dejará su cargo y asumirá la jefatura de gabinete personal de la presidencia de la República. Asumirá el cargo de ministro de Estado, jefe de la Casa Civil, el expresidente de la República, Luis Ignacio Lula da Silva. Dilma aseguraba: mi relación con Lula no es una relación de poder o de superpoderes. Mi relación es una sólida relación de quienes comparten un proyecto en común. Luego prometía: él va a ayudar a llevar a cabo una gestión para retomar el crecimiento, la estabilidad fiscal y también el control de la inflación. Con un palacio de Planalto repleto de militares y de policías, con las vallas separando a los que protestaban, continuaba la protesta de alguna manera pacífica. Muchos caminaban por las calles. En paralelo siguen las causas abiertas contra Lula, en las que es sospechoso de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero, falsificación de documentos, cargos por los que la justicia aún no se ha pronunciado, pero que llevaron a la Fiscalía de San Pablo a pedir su detención preventiva. Para Lula y para Dilma, esta es una operación de la oposición y de la derecha. El pedido de detención aún no fue decidido debido a que el Tribunal Paulista pidió unificar
causas y transferir la solicitud de los fiscales al juez federal Moro, el mismo cuestionado por los oficialistas.